El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Bien, en Lucas capítulo 7 le leo la palabra del Señor en el verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Quiero hablarles en esta mañana en la misma línea de la revelación de Jesús, sobre este tema titulado Los ciegos ven. Lo primero que le voy a explicar es que en el Antiguo Testamento usted no va a conseguir a un ciego viendo. Lea toda su Biblia, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, y se va a dar cuenta que no registra la Biblia ningún milagro de esta naturaleza. En el Antiguo Testamento los ciegos nunca vieron. Es cuando Jesús aparece en escena en su ministerio, los 30 años, cuando empieza a suceder esta manifestación. Los ciegos ven. Ahora, los ciegos ven es un nuevo momento. Los ciegos ven es una nueva manifestación. Puede llamarle una época nueva, puede llamarle un pacto nuevo, puede llamarle una dispensación nueva, pero es una manifestación que antes no ocurría. Jesús aparece en escena, y siempre que Jesús aparece en escena ocurren cosas que antes no ocurrían. Eso ocurrió hace 2000 años, y eso sigue ocurriendo ahora cuando alguien recibe a Jesús como su Salvador. Cuando alguien invita a Jesús a su vida, empieza a haber un cambio sustancial, sostenido, dramático, permanente en la vida del que lo recibe. Y este cambio genera que se susciten nuevas circunstancias. Es decir, una persona que recibe a Jesús empieza a caminar en un camino nuevo, empieza a andar hacia una dirección diferente. Eso hace que usted empiece a ver lo que antes no veía. Explico un poco esto. Cuando una persona recibe a Jesús, lo primero que se da cuenta es su condición. Se da cuenta que debe hacer ajustes y cambios para mejorar, que no veía antes. Es normal oír a gente que recibe a Jesús al mes o al tiempo diciendo: no sabía que estaba tan desviado de la verdad, no sabía que estaba viviendo de esta manera o de esta otra. Y empieza a haber una revelación de en qué estado vivías, para poder tener una revelación en qué rumbo y a qué dirección quieres ir. ¿Alguien dice amén a eso? Eso indica entonces que tener a Jesús no es una religión. Tener a Jesús es una capacidad superior de ver lo que antes no veía. Por eso cuando Jesús llega a una vida, los ciegos ven. Y esto es una manifestación hermosa y poderosa. Cuando empieza a ver esto en su ministerio o en el ministerio de Jesús, entonces la gente que nunca había visto esto no lo entiende. Y eso no ha cambiado hoy. Cuando usted recibe a Jesús y empieza a hacer un cambio en su vida, es común que la gente que lo conoce a usted o la gente que lo rodea a usted no lo entiende. Lo tachan de fanático, o le dicen que usted está metido a algo. Déjeme decirle algo: usted no se mete a nada. Si cuando usted recibe a Jesús alguien le dice: ¿te metiste evangélico?, dígale: no me metí. Me salí de un sistema que me estaba destruyendo la vida, y como me salí de ese sistema, realmente ahora estoy en el camino correcto. Tener a Jesús no es una religión.
Tener a Jesús es vivir un estilo superior de vida. Escuché aménes aquí. Diga conmigo, un estilo superior de vida. Ahora quiero meterme un poco en la escritura, porque Juan el Bautista es el primero que tiene una revelación de Jesús. Juan el Bautista es el primero que ve a Jesús. Y déjeme explicarle algo, no como un hombre más, no como su primo, porque eran primos, sino que cuando Jesús aparece en el Jordán, él le dice a Jesús, delante de toda la multitud: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No dijo, he aquí mi primo, no dijo, he aquí el hijo del carpintero, no dijo, he aquí el carpintero, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa es una revelación de Jesús. Y Juan el Bautista, después que tiene semejante revelación, es puesto preso. Lo pone preso un régimen en el momento, y la razón por la cual el régimen de ese momento lo pone preso es por la gran influencia que tiene Juan el Bautista sobre toda la nación. Juan el Bautista se levanta como un hombre que genera un montón de sentimientos, muchos, la mayoría a favor, algunos en contra, y esta posición de influencia hace que el gobernante de turno lo ponga preso a causa de algunas palabras de su propia esposa. Ahora bien, Juan está dentro de una cárcel, pero desde esa cárcel empieza a preocuparse, y le explico por qué. Porque cuando Juan tiene la revelación de Jesús y lo ponen preso, él está esperando que Jesús venga un día y con su mano o haga un gesto y la cárcel se abra y caigan muertos los guardias y sea rescatado de la cárcel de una forma sobrenatural. Cuando pasan los días y Juan se da cuenta que Jesús no aparece por ningún lado, entonces la pregunta salta. Juan le dice a sus discípulos: tengo una preocupación, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que iba a venir o esperamos a otro. Usted puede preguntar ahora: ¿cómo es posible que un hombre del calibre de Juan ahora dude de que Jesús sea el Mesías y el Salvador de toda la humanidad? Fue él mismo el que tuvo la revelación. A Juan nadie se lo dijo. Juan lo recibió del cielo. Pero ¿por qué la revelación de Jesús se había empañado en Juan? Porque Juan esperaba algo diferente de Jesús. Voy a volver a repetirlo. Juan esperaba algo diferente de Jesús. Juan esperaba que Jesús lo sacara de la cárcel. Como Jesús no lo fue a sacar de la cárcel, él empezó a dudar de que Jesús fuese quien él pensaba o creía que él era. Y eso hace entonces que yo le tenga que preguntar a usted: ¿espera usted algo diferente de Jesús a lo que debe esperar? Porque esa es la principal razón de la deserción en el camino de la salvación. El primer motivo principal de desertar de las filas de Jesús o de la iglesia no es la tentación del mundo, no es el pecado del mundo, es esperar de Jesús algo diferente a lo que debes esperar. Juan pensó que la revelación que había tenido de Jesús era lo que él necesitaba para ser sacado de cualquier problema, en este caso de la cárcel. Eso entonces puede hacerme pensar, y le digo esto como un punto, la revelación de Jesús puede hacerme pensar que ahora Jesús tiene que hacer lo que yo quiero. Y la revelación de Jesús no es para que Jesús haga lo que tú quieres, sino para optimizar tu servicio de manera que seas mucho más eficiente en él, aunque al final del día tú no recibas lo que estabas esperando. Mi Biblia dice en Mateo 6: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ahí no enumera qué cosas, pero todas las demás cosas le vendrán por añadidura.
Usted no puede contaminar su servicio o no puede contaminar su revelación de Jesús con un interés egoísta, porque va a terminar esperando algo de Dios que no es lo que debe usted esperar. Escucho amenes aquí. Es una cosa seria, porque yo entiendo las circunstancias, todos las tenemos. Y todos queremos que Dios nos saque de esa circunstancia. Pero cuando la prioridad que yo tengo es que Dios haga lo que yo quiero, dejo de servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Se convierte todo en un vano interés. No es diferente a los valores del mundo. En el mundo la gente hace algo por algo, nunca hace algo por nada. Le voy a volver a repetir eso. En el mundo la gente siempre hace algo por algo, nunca hace algo por nada. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué hizo usted para ser salvo? No, dígamelo, a ver si se la ganó. Porque según mi Biblia, cuando Jesús lo consiguió a usted, dice que usted estaba en delitos y en pecados y una ignorancia enorme de lo que era Dios, su reino y su bondad. Es decir, cuando Jesús te consiguió, tú no hiciste nada para que Él te consiguiera. Él te buscó, Él te halló, Él te salvó. Mi Biblia dice que Él me amó primero. La revelación de Jesús me tiene que hacer ver algo que no veía. Yo no vengo a la iglesia para formar parte de un grupo. Yo no vengo a la iglesia para que me llenen una planilla de membresía. Yo vengo a la iglesia para que mi entendimiento, como dice en Efesios, sea alumbrado y yo pueda ver cuál es mi herencia. Es decir, qué es lo que me corresponde como hijo de Dios en esa línea. Y yo, cuando sé que soy en Cristo, no puedo de ninguna manera contaminar mi servicio con un interés del mundo. Yo no sé si usted quería oír este mensaje hoy, pero este es el mensaje que Dios me dio. No tengo otro. Los ciegos ven. Ahora, el peor de los ciegos no es el que no ve. El peor de los ciegos es el que viendo no quiere ver. Ese es el peor de los ciegos. Hay gente que piensa que ve, pero están lejos de la practicidad del evangelio. ¿Por qué? Porque lo contaminamos. Hicimos del evangelio una sumatoria de reglas, normas y doctrinas. Y para cualquiera que empieza a asistir a una iglesia, cree que con observar las normas y las doctrinas ya vio. Pero resulta que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando empezamos nosotros a pensar que porque asistimos a una iglesia tenemos todo hecho y todo ganado, nos equivocamos. Mi servicio a Jesús no está conectado con un interés egoísta. El servicio a Jesús debe hacerse desde el corazón, con la grandeza que recibiste de Él, y no contaminarlo con el egoísmo. No es el único que aparece en la Biblia, así que si usted lo ha hecho, no se sienta mal. El segundo está en Mateo 16. Usted conoce esa historia. Los 12 discípulos están reunidos en algún lugar con el Señor, y Jesús les pregunta primero a ellos: ¿qué dice la gente afuera de mí? ¿O quién dice la gente afuera que soy yo? En algún momento, y déjenme explicarle esto, a Jesús le preocupó el concepto de Él en la calle. Entonces no es como algunos piensan. No importa lo que yo haga o no importa lo que yo diga en la calle, lo importante es mi corazón. No, si tú das una mala imagen de Jesús afuera, eso va a pensar la gente que es Jesús afuera. Jesús se preocupó por su reputación afuera. Y le preguntó a ellos: ¿qué dice la gente que soy yo afuera? Por supuesto, todos dijeron un montón de cosas. Ninguno acertó. Ahora Jesús conecta una responsabilidad cuando pregunta: ahora,
¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa pregunta se conecta con la primera. Les deja claro a los discípulos de ese tiempo y les quiere dejar claro a los discípulos de este tiempo que la gente en la calle va a tener el concepto de Jesús que nosotros le dimos. Pero de repente sale el Evangelio Cambia a predicar a Jesús y la gente recibe amor, recibe respeto, recibe bondad, recibe cosas en esa misma línea de amor y bondad. Entonces la gente empieza a decir: este es el Jesús, este es el Dios que yo quiero. Y empieza a tener una nueva imagen de Jesús y una nueva imagen de Dios. Y esto lo vamos a cambiar con este servicio. ¿Alguien dice amén a esto? Claro que sí. Esto entonces empieza a generar otra imagen de lo que la gente pensaba que Jesús era afuera. Cuando usted vive solamente viendo las cosas del mundo, le podría llamar, pero no lo voy a llamar. Voy a hacer un llamado de arrepentimiento para que usted no siga caminando en esa línea. Mi Biblia dice que Satanás debe ser mi adversario. Debe ser mi adversario. Así que siempre espero que Satanás me haga una adversión. Cuando yo veo a Satanás haciéndome adversión, me siento bien porque voy bien. Cuando usted no tenga a Satanás como su adversario o el que le hace oposición, preocúpese. Porque si Satanás no viene en sentido contrario, usted va con Satanás en la misma dirección. ¡Qué peligro! Así que cuando yo no tengo adversión de Satanás, con diferentes ataques de diferentes ángulos, me preocupo. Cuando todo está bien y todo sale bien y no hay adversión, me preocupo. Usted dirá: ¿qué es eso, pastor? Sí, porque él tiene que hacer su trabajo. Si él no está haciendo su trabajo, es porque yo no estoy haciendo el mío. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Si yo no tengo adversión de Satanás y ataques y circunstancias, etcétera, etcétera, debe haber una preocupación seria, porque eso indica que no estoy avanzando en su contra. Eso es peligroso. Pero como le digo, no le voy a decir diablo. Le voy a invitar a dejar de poner su mirada en las cosas de los hombres y empezar a poner su mirada en las cosas de Dios, en las cosas que son más altas. Lamentablemente se nos ha estado predicando por mucho tiempo que tu bendición depende de la cantidad de cosas que amontonas. Pero tu bendición no depende de la cantidad de cosas que amontonas. Tu bendición depende de la prioridad de cosas que tú tienes en el corazón. Y la prioridad de cosas que yo tengo en el corazón, en primer lugar, es servir a mi Dios. Y en segundo lugar, es servir al prójimo. Porque en eso se resume toda la ley y los profetas. Nadie puede servir a Jesús si no lo ama. Y nadie puede servir al prójimo si no ama a Jesús. Esto es una reforma. Y no estamos haciendo un voto de pobreza, porque Dios siempre bendice con cosas, porque lo dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces las cosas van a llegar. Pero yo no hago lo que hago por las cosas. Yo hago lo que hago por Jesús, y las cosas que necesito vienen. Pero en el momento en que yo me convierto en un amontonador de cosas, en un represador de cosas, yo empiezo a perder mi visión que Jesús me dio, porque los ciegos ven, y empiezo a contaminar mi corazón. No hay nada peor que vivir para amontonar cosas. Ahora, Jesús dijo una verdad: a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Y yo les voy a decir claro, en este verso está muy evidente de que siempre habrán pobres.
piensa que en un mensaje algo como esto es importante. Pero es importante para que usted vea. Los ciegos ven. Mi intención al predicarle no es solamente darle un paquete de carácter religioso, sino darle un paquete integral, que usted entienda toda la dinámica de este asunto. Ahora, cuando entendemos entonces que empezamos a tener un servicio, y en ese servicio, pongámoslo en este caso en Venezuela, empieza a generarse una influencia porque el servicio es de amor y de bondad. Dentro de ese servicio empiezan a levantarse los valores de Jesús. Y déjeme decirle claramente, los valores de Jesús en una sociedad eliminarían la necesidad de instituciones. Si hay valores, las instituciones se minimizan. No se requieren tantas instituciones porque los valores rigen la sociedad. Se llama Jesús. Y Jesús, cuando hablaba, decía cosas que la gente no lograba entender. Pero si usted se va a casa y la piensa, se va a dar cuenta de lo que le digo es una enorme verdad. La verdad es que necesitamos abrir los ojos. Necesitamos ver realidades que vengan como consecuencia de nuestra relación con Dios. La relación que yo tengo con Dios no debe limitarse a estas cuatro paredes de este templo. No debe limitarse a una vida escasa leyendo la Biblia un capítulo por día, porque eso hace que mi conciencia religiosa sea saciada. Orando un tiempo en el día, porque eso hace que mi disciplina evangélica me haga sentir bien. Sino teniendo una relación con Dios que pueda tocar todas las áreas de mi vida y me pueda hacer ver o permitir ver verdades o realidades que puedo afectar con este mensaje. Y con este mensaje Jesús cambió toda la tierra en antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando Jesús llega a tu vida es igual, es antes de Cristo y después de Cristo. Pero cuando sea el cristianismo y los valores de Cristo en este país, la mayor influencia igual va a ser antes, o Venezuela antes de Cristo y Venezuela después de Cristo. Va a ser un país del todo diferente. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús entonces hace algo interesante, muy interesante. El momento en que los discípulos de Juan llegan a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro más? Jesús le dice: ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos discípulos de Juan, que vinimos a darte un recado. Vinimos a decirte que si eres tú o esperamos a otro. Él le dijo: quédense ahí un momentico para que vean esto. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Después que hizo este despliegue de poder, llama a los discípulos y dice: ven acá. Ahora sí, ¿vieron todo lo que pasó aquí? Ahora sí, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Díganle que los sordos oyen. Díganle que los muertos son resucitados. Díganle, y esto es interesante, que los cojos andan. Díganle que los leprosos son limpiados. Díganle que a los pobres les es anunciado el evangelio. Y aquí viene algo que lo va a sacudir. Cada vez que Dios va a intervenir en una sociedad, lo hace empezando por los pobres. Si eso le hace saber algo, y nosotros nos damos cuenta que la gran visitación de Dios la estamos viendo en estas comunidades de bajos recursos, algo está pasando. Yo quiero que usted no pierda su esperanza, porque algo está pasando. Dios está
visitando a nuestros niños en esos barrios. Así que nunca permita que alguien le diga, pero no está pasando nada. No, sí está pasando algo. Diga conmigo, está pasando algo. El hecho, y créame esto, el hecho de que la gente esté en cárceles, como Juan. El problema de la persona que está en una cárcel es que esa situación no necesariamente es estar en una celda con barrotes de hierro. Una cárcel puede ser tu propia circunstancia. Y cuando la gente se encierra en su propia circunstancia, puede tener la percepción de que nada está sucediendo. Juan tenía la percepción de que nada estaba pasando. Así que como él pensaba que nada estaba sucediendo, él estaba cayendo en una amargura en su cárcel. Pero Jesús le dice a sus discípulos: vayan a la cárcel donde tienen a Juan. Y yo le digo a usted, no sé cuál es su circunstancia, no sé cuál es su problema, no sé cuál sea. Una cárcel de deuda, una cárcel de enfermedad, una cárcel de problemas familiares, no lo sé. Pero no importa la cárcel, tengo noticias buenas para usted. Los cojos andan, los ciegos ven, los niños están recibiendo a Jesús, la gente pobre está oyendo el evangelio, y Dios está haciendo algo grande en Venezuela. ¿Alguien puede gritar amén a eso en esta mañana? Diga conmigo, sí está sucediendo algo bueno. Dígalo otra vez, sí está sucediendo algo bueno. Están pasando cosas. Cosas buenas están sucediendo. Aunque lo que tú veas en esa cárcel circunstancial sean puras malas noticias, o sea, una circunstancia muy difícil, están pasando cosas buenas. Recuerdo que cuando viene María y es embarazada, bueno, no embarazada, es anunciada que va a ser embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, el ángel le dice esto: tu tía Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. La que no podía dar a luz está embarazada. ¿Qué es lo que el ángel trata de hacer con María? Trata de decirle: María, el problema que tú estás pasando, ya alguien más lo pasó, y ya alguien más fue bendito con un milagro. Eso indica que yo no sé lo que se está pasando, pero déjeme explicarle algo. Ya alguien salió de ese mismo problema donde tú estás hoy, y lo hizo con la fe en Jesús, y el próximo que va a salir de ese hueco vas a ser tú. Eso lo puedo asegurar. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Así que no caiga en desesperación, no caiga en ese hueco resbaladizo que se llama desesperación, porque alguien ya salió de ese hueco. Y cuando alguien salió de ese hueco, yo puedo creer que el próximo seré yo, y puedo tener fe para seguir luchando. Le explico algo. Había una nación tan pobre, Israel, que por 470 años se limitaron a ser esclavos de un imperio como lo era Egipto. Las circunstancias eran claras. No era solamente el yugo opresor que había del imperio egipcio sobre un pequeño pueblo llamado Israel, sino que los israelitas se empezaron a sentir esclavos. Y ahí está el problema de un país. Cuando un país empieza a pensar y a sentirse menos, poca cosa, entonces la circunstancia no es nada. El problema radica en el corazón. Yo creo que no lo ve todavía mucha gente, pero más que una circunstancia es cómo se siente un país.
porque Israel se sentía muy mal. Se sentía tan mal que cuando Moisés empezó a decirle vamos a ser libres, dice mi Biblia en Hebreos que ellos no le creyeron. Se acostumbraron a comer bofe, lengua, asaduras, se lo tiraban como perros. Se acostumbraron a trabajar como animales, a vivir mal, a comer mal. Se acostumbraron. Y como se acostumbraron a eso, cuando alguien les dijo van a ser libres, no lo creyeron. Aún más, querían seguir viviendo así. Nadie puede sacarte de ese hueco a menos que tú creas y quieras salir de ahí. No escuché aménes. A menos que tú creas y quieras salir de ahí, puede salirse de un hueco. Cuando entonces yo puedo empezar a ver, los ciegos ven, que es posible salir de ahí, que es posible luchar con la fe y salir adelante, yo empiezo entonces a hacer lo que antes no hacía. Le voy a dar una buena noticia. Muchos de los que sirven en el Evangelio Cambia, que les toca hacer las bolsas de comida, tienen necesidad en su casa. No tienen mucha comida, tal vez no tengan casi. Sin embargo, de lo poco que tienen, traen un paquetico de arroz o un paquete de azúcar o alguna cosa. Cualquiera podría decir que esa persona es pobre. Cualquiera que limita el término pobreza a la escasez de recursos podría decir que también es pobre. Pero delante de una persona que recibe esa comida y delante de la persona que lo da, aún no teniendo mucho en su casa, la mayor riqueza la tiene aquel que la dio, aún teniendo necesidad en su casa. Eso es uno de los valores de Cristo, se llama solidaridad. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en un niño. Lo vimos en un niño que su mamá lo envía a oír a Jesús y tiene 2 panes y 5 peces. Y cuando Jesús dice, pónganlos de 50 y 50 y denles de comer ustedes, o ustedes denles de comer. Lo siguiente que Jesús pregunta es, ¿los organizaron? Los discípulos dicen, sí Señor, los pusimos de 50 en 50 como nos pedimos. Y el mismo Felipe que había dicho 200 denarios no darían para darle un pedacito de pan a toda esta multitud, era mucho dinero, le sale con este comentario que en mi opinión personal creo que era sarcástico y hasta ofensivo. Digo, no salió con pureza. Felipe le dice, Señor, aquí hay un niño que está insistiendo de hace tiempo, que quiere verte, que quiere verte, que quiere verte, que quiere verte. Y cuando ya lo dejamos pasar, como te oyó diciendo que iba a darle de comida a todas estas miles de personas, él entonces me acaba de dar esta bolsita, se asoma así, dice, y aquí hay 2 panes y 5 peces. Y él la quiere dar. Pero quiero aclararte, Señor Jesús, que eso es todo lo que tenemos. No hay nadie más que haya traído acá comida. La única comida existente en medio de esta circunstancia la tiene este niño, y en vez de esconderse en un rincón a comérsela, la trajo para entregártela, a ver qué se puede hacer con 2 panes y 5 peces. Jesús ve al niño con una sonrisa. Tal vez vio a Felipe con mucha seriedad. Agarró la bolsa, dijo, tráiganme una cesta,
vació la bolsa en la cesta, levantó la cesta, bendijo los 2 panes y los 5 peces, y le dijo a Felipe: Felipe, toma y échalo en otra cesta y reparte las otras cestas. Así que la primera cesta tenía 2 panes y 5 peces. Pero cuando Felipe la volteó a la otra cesta, cayeron muchos panes y cayeron muchos peces, y así sucesivamente. Y empezó a haber abundancia en todo el lugar, porque un niño se movió en un valor que se llama solidaridad por causa de Jesús. El niño dio lo que tenía, aún sabiendo que se quedaba sin comida. ¿Quién hace eso? Solamente alguien que vea a Jesús y que tenga una revelación de Jesús y pueda ver. Este niño vio grandeza. 10 o 12 años. Este niño vio grandeza en el acto de dar, no en el acto de recibir y amontonar. Este niño dio todo lo que tenía. Y no estoy diciéndole a nadie que lo dé todo, estoy diciéndole a todos que den algo. Y en ese dar algo y compartir con alguien se manifiesta la grandeza de un ser humano que tiene a Jesús en el corazón. Porque es común que en medio de la escasez la gente compre algo para tenerlo en su casa y comerlo cuando lo necesite. En momentos de escasez hay otro caso. Hay gente que compra cosas para vendérsela a otro que la necesita, ganándole 1000%. Es una economía baja que aprovecha la necesidad del prójimo. Pero dentro de esto hay una tercera cosa, y es gente que con dificultad consigue 2 paquetes de harina pan, porque es lo que le permitieron comprar. Que con dificultad consiguió 2 paquetes de arroz, o consiguió algo que pudo comprarlo en 2 partes, o pudo recibirlo, y al llegar a casa entonces se entera que hay una jornada social y que se va a llevar comida a todas las personas que tienen mucha más necesidad que él o que ella. Y esta persona toma de esos 2 paquetes de harina pan y dice: Señor, bendícelo para que se multiplique, y yo lo voy a dar. Eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Así que termino diciendo lo que Jesús dijo: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando predico mensajes como esto, no faltará quien diga: ah, sí, yo no voy a dar nada, o yo no vine para que me dijeran que diera algo. Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera pensar, pero el llamado que Dios nos hace y que yo le hago en esta mañana es a movernos a una posición de grandeza. Y esa posición de grandeza no tiene que ver con amontonar cosas. Esa posición de grandeza no tiene que ver con moverme en una dirección de egoísmo y de individualidad. Esa posición de grandeza es una posición que me hace sobreponerme sobre el sentimiento común humano. Es normal sentir que puedo mejor amontonar para mañana que repartir. Pero mi Biblia dice algo interesante. Mi Biblia dice que nadie que haya dejado, y empieza a enumerar un montón de cosas. Obviamente se refiere a toda clase de cosas. Dice: nadie que haga esto se va a quedar sin recompensa. Y dice: va a recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera. Así que hay un principio, y aunque usted cuídese de no hacerlo por eso, hay un principio. El principio es este: cuando mis ojos se abren y yo puedo ver la grandeza de ser cristiano,
La grandeza de ser cristiano no es tener una Biblia debajo del brazo, no es asistir a una iglesia todos los domingos. La grandeza de ser cristiano es moverme en las acciones prácticas de Jesús. Por eso me llamo cristiano, no porque asisto a una iglesia, sino porque Jesús vive en mi corazón y yo vivo para Jesús, y yo trato de hacer las cosas que son correspondientes a los valores de Jesús. Eso me hace ser cristiano, aunque mi boca no lo diga. Mi vida lo dice más duro que mis palabras. ¿Alguien puede gritarle amén a eso? Quiero orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque tal vez se incremente muchísimo la cantidad de medicinas que empiecen a dar. ¿Por qué? Porque Jesús los sanó y ya no las necesita. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Solo las personas que están enfermas, quiero que vengan aquí enfrente. Vengan aquí enfrente y voy a orar por ustedes. Yo creo en esto. He visto enormes milagros. Yo creo que Jesús aún sana, sigue sanando. Creo que Jesús va a seguir haciéndolo en esta mañana. ¿Por qué? Jesús está vivo. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree eso? Sí. Solo enfermos o personas que tengan algún tipo de enfermedad en sus cuerpos, quiero que vengan creyendo. Vengan creyendo que el mismo Jesús que aquel día dijo: los cojos andan, los ciegos ven, está aquí en esta mañana. Ese mismo Jesús que dijo: de donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, allí estoy yo en medio. Ese mismo Jesús está aquí. Es muy posible que mientras usted venga caminando sienta que algo sucede en su cuerpo. No se asuste. Es el poder de Dios viniendo sobre gente que cree con fe. Eso es. Claro que sí. Gracias, Señor Jesús. Eso es. Sigan viniendo, eso es. Hay espacio aquí. Si no logra llegar, si no logra entrar en estos espacios, no pierda la fe. No piense usted que solamente Jesús puede sanar a cualquier persona aquí enfrente. Jesús puede sanar a cualquier persona en cualquier lugar. Así que no pierdan, por favor, su fe. Sigan creyendo. Eso es. Eso es. Gracias, Señor Jesús. Ahora voy a empezar a orar. Y es muy posible que algo suceda mientras lo hago. No se asuste. Solamente crea que algo está pasando y es bueno. Y lo que está pasando es que Dios, a través de Jesús y a través de su santa sangre, lo está sanando. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en este momento. Señor, yo pido. Eso es. Algo está pasando acá. Puedo sentir el amor de Jesús y el poder de Dios sobre mucha gente. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que en este momento, Señor, no conozco la enfermedad, pero conozco al sanador. Señor, tú eres nuestro sanador, Señor Jesús, y no hay enfermedad que pueda oponerse a tu gracia y poder. Señor, yo pido ahora, Señor, que toda persona enferma en todo este lugar, en todo este auditorio, que tenga alguna enfermedad, Señor, limitante, alguna enfermedad mortal, alguna enfermedad que no permite desarrollar su vida normalmente, yo pido ahora que el poder de Dios empiece a venir sobre cada uno de ellos. En este momento yo pido en el nombre de Jesús que el poder de Dios empiece a venir sobre cada uno de ustedes, y cualquier persona enferma en este lugar empiece a ser sanada de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro tu sanidad en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Señor, en esos niños, yo pido ahora, Señor, que sean sanados por tu gloria, para tu gloria, por tu amor, Señor Jesús. Señor, yo pido que los toques, cualquiera que sea su enfermedad. Yo pido, Señor, que los toques. Yo pido, Señor, que los toques. Yo pido, Señor, que los toques en el nombre de Jesús. Señor, sánale, sánale en el nombre de Jesús. Sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Sánale, Padre, sánale, sánale en el nombre de Jesús.
Sánale en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano y sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sánales, sánales, sánales en el nombre de Jesús. Padre, yo pido ahora que tu amor venga sobre cada uno de ellos y sean sanados de toda enfermedad. En este momento, Señor, yo pido que tu mano se pose sobre cada una de esas personas que han venido con fe. Han venido con fe a este lugar, Señor, y creen que tú eres su sanador. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, abrázalos, llénalos, tócalos con tu amor. Tócalos, Señor, con tu poder. Tócalos, Señor, con tu bondad en el nombre de Jesús. Señor, que no haya enfermedad limitante o mortal sobre ellos, Señor, sino que haya una sanidad absoluta para tu gloria, para tu honra, Señor, sabiendo que tú aún sanas, tú aún sanas, tú aún sanas, tú aún sanas. Señor, gracias, 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 gracias. Tú eres un Dios de poder y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu sanidad venga en el nombre de Cristo sobre este hombre. Padre, te doy gloria y te doy gracias. Señor, con la autoridad que me das, yo reprendo cualquier enfermedad en todo ese grupo. Le ordeno a cualquier tipo de enfermedad que se vaya ahora de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y pido que la sanidad del cielo, 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 pido que la sanidad del cielo venga sobre todo este grupo en el nombre de Jesús. Señor, voy a oír y voy a ver personas sanadas en los próximos días en este auditorio. Los que me ven por internet, los que mañana me vean por televisión, yo declaro que el poder sanador de Jesús va a sus casas. Y ahí, viendo el programa, también son sanados ahora en el nombre de Jesús. Y que esa enfermedad que te ha agobiado y dañado la vida se va para siempre y nunca más regresa en el nombre de Jesús. Declaro sus vidas y cuerpos sanos para gloria de Dios. Amén y amén. Yo creo que algo pasó hoy en el nombre de Jesús. El Evangelio El Evangelio cambia. el Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.